Ecuador, Identidad o Esquizofrenia. Miguel Donoso Pareja, Quito, año 2000. Capítulo 1. Acusaciones mutuas y quiteñocentrismo. El peligro de las generaciones. Ecuador es un país esquizofrénico, lo cual puede fracturarlo. Hay diferencias muy marcadas entre la costa y sierra, específicamente entre Quito y Guayaquil. El receso para una aclaración sin importancia, pero necesaria. Es necesario superar las generalizaciones y evitar ahondar en buscar culpables porque no se obtiene provecho de ellos. Sobre otras hierbas igualmente venenosas. El quiteñocentrismo se refiere a que se da mayor importancia a Quito sobre las demás ciudades. Es el centro político, cultural y económico. El cuento de dos centralismos. Tanto Quito como Guayaquil centran los recursos humanos financieros, pero no pueden haber dos ciudades centralistas. Capítulo 2. El león, el gorila y los toreros, todo con algo de inga y de mandinga. El león es fiero, pero no tanto como la pinta. ¿Qué es ser ecuatoriano, no quiteño, no guayaquileño? Los éxitos de escritores, pintores, deportistas, la comida, incluso este lenguaje unen a la costa y a la sierra, sus diferencias pierden importancia ante estos logros. Los toros desde la barrera. Cada renombre ecuatoriano enorgullece a quienes se encuentran fuera del país, independientemente si es bueno o malo, costeño o serrano. Del mestizaje y otras calificaciones. Los ecuatorianos refieren el mestizaje desde una base blanca, cuando debería ser desde una base indígena. Se habla de la raza cósmica en la cual se mejorará la población y no habrá variedad de etnias. ¿Por qué el Barcelona es ídolo y el Nacional no? La pérdida de notoriedad del ejército dio paso a la baja de hinchada del Nacional. Por otro lado, Barcelona fue visto como un equipo pobre y de pobres, a lo que se suman los triunfos que ha tenido en el exterior. Capítulo 3. De la sordera al alaraqui y del voto bifronte a la locura. Dudosa opinión de un minusválido sobre la música nacional. La música nacional ecuatoriana puede abordar temas melancólicos, tristes y añoranzas, lo cual da una imagen impropia de autocompasión. La doble muerte de un esquizofrénico irredento. La introyección del chuya quiteño y del guayaquileño ha determinado ideas esquizofrénicas entre cualidades de los quiteños y los guayaquileños. El yuxtaponer una concepción diferente consolidaría la unión de país. Tres personas distintas y una sola identidad verdadera. Independientemente de la persona, de dónde nació o su situación familiar, lo que resalta es el triunfo, lo cual hace que fortalezca su identidad. La esquizofrenia a nivel electoral. Debido al contrastar el regionalismo de los partidos, conforman sus binomios presidenciales con una persona de la costa y una de la sierra. Posterior analizan sus capacidades de gobierno. Una vez más, la generalización no es cierta. Hay una gran diferencia entre lo que se cree, lo que se quiere que se crea y los hechos. La locura y el folclore. Como parte de nuestra identidad, la población acepta la inoperancia de los gobiernos consolándose con la frase entredicha: no hizo obras pero tampoco robó. Una porción honesta es vista como pintoresca, ya que se ha normalizado la corrupción en la vida política y cotidiana, las distorsiones de la realidad y las sorpresas del espejo. Se busca justificar la organización social catastrófica creando una falsa identidad que se encuentra manipulada por las élites. Capítulo 4. Así es la paz como es la guerra. Contra viento y marea, pero ahí vamos. La guerra del Cenepa dejó una identidad muy fortalecida: defender lo propio, no agredir y buscar la paz. No se permite ser atropellados, pero lo más significativo es vivir en paz. La motivación venía de la retaguardia. Para el combate armado se contaba con oficiales, cuerpos especiales de la selva, aviación, transporte aéreo y cuerpo de helicópteros. La tropa estaba conformada en su mayoría por serranos. Los males del fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un fenómeno natural que a su paso causa gran perjuicio, principalmente a la costa ecuatoriana. En estas circunstancias muestran la identidad del país, ya que es notable la solidaridad en tiempos de adversidad. ¿Peleamos todos, en verdad? En periodos bélicos, los rasgos de identidad y comportamiento de los ecuatorianos es buscar la paz. Ciertamente, la gente más humilde es quien muere en primera línea. Ajustes de cuentas con el ejército. Las dictaduras militares en el Ecuador se denominaron como dictablandas, debido a que no fueron tan represivas como en otros países, aunque esto no quiere decir que no hayan sido opresivas. Última hora. La clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores por parte del equipo deportivo Barcelona dio paso a una celebración nacional, la cual denota que emocionalmente el país estaba unido. Capítulo 5. Por Simón. Los modelos semióticos estáticos implican decadencia. El conjunto de signos que denotan la identidad individual construye la identidad colectiva, misma que se va modificando con el pasar del tiempo. Guayaquil, capital montuvia. La ciudad de Guayaquil se convirtió en una capital montuvia debido a la migración de la gente del campo. Quito, capital chuya o capital chagra. La ciudad de Quito, como centro de la dominación española, es la capital chuya, y por los migrantes que ha acogido es la capital chagra. Otros cambios en nuestras señas particulares. Los cambios en la población van desde la fisionomía, la aceptación del otro, la comida, pero estos cambios tienen una connotación más específica en cuanto a historia, geografía, política y economía. Los bloques profundos de significación. En la lucha contra la opresión española, no solo las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito unieron fuerzas, sino además lo que ahora es Manabí, Los Ríos, El Oro, Loja, Laucí, Riobamba, Ambato y La Tacunga, lo cual denotó unión y no reflejó actitudes regionalistas. Posterior a la emancipación, se marcó el interés económico tanto de la sierra como de la costa, más en el fondo de los bloques de tensión.
Los bloques de tensión entre la costa y la sierra se encuentran enmarcados por sus diferencias económicas, mismas que suman a la identidad esquizofrénica. Capítulo 6. Modernización e identidad. Es necesario una deconstrucción del canon que generaliza al Ecuador como regionalista. El potenciar la unión y participación ciudadana es primordial para luchar contra la corrupción, delincuencia, ineficiencia burocrática, manipulación política. Las paredes hablan. Los grafitis son la opinión colectiva, como por ejemplo privatizar las ganancias, socializar las pérdidas. Del liberalismo al neoliberalismo. El choque de estructuras económicas entre costa y sierra dificulta la construcción de una identidad basada en la diversidad. Posterior al periodo de modernización, se da paso al neoliberalismo y la economía social. Capítulo 7. Neoliberalismo, American Way of Life y raíces ancestrales. El petróleo, las gangas de la economía social de mercado y un tercero en discordia. En el auge petrolero los militares estaban al poder. En este periodo la costa y sierra estaban muy marcadas por el regionalismo, pese a que el petróleo se encontraba en la Amazonía. Asimismo, se ha pasado de la administración de la riqueza a la administración de la escasez. Factores externos e identidad nacional. Las influencias externas ganan terreno en las ciudades del Ecuador, las cuales son recibidas sin resistencia en la estructura económica. Otros países han impuesto su marca en el mundo, al contrario del Ecuador, la cual muestra la debilidad de identidad. Un claro ejemplo son los Panama Hat. Capítulo 8. Posmodernidad y teoría del caos. El decálogo del perfecto idiota latinoamericano. El Estado es un mercado político que solo responde a sus intereses, entre el desamparo histórico remoto y la identificación cercana. Guayaquil no cuenta con una memoria documental, una base sólida sobre la cual edificar su identidad misma que se ve vulnerada. Breve time out. El equipo de fútbol Barcelona, pese a tener un nombre extranjero, en cuanto a identidad es profundamente ecuatoriano. El reino de Quito y la calumnia de América. El nombre de Quito cuenta con una gran carga de sentidos en base a su historia referente a la conquista española. Ecuador, por otra parte, refiere a la línea imaginaria que divide a los dos hemisferios de la Tierra, dando así más significado a Quito, que se convertiría en la capital de la mitad, entre el caos y la esperanza. La posmodernidad y el neoliberalismo son bloques ideológicos. El orden escondido de la identidad ecuatoriana se refleja en la división intelectual y emocional, la cual puede superarse. Capítulo 9. Mediatización, globalización y destino. Comunicar, una forma de ser en el mundo. La virtualidad va creciendo a pasos agigantados en el mundo, dejando a un lado lo real. La comunicación se convierte en una vía de supervivencia. Sobre calles y monumentos. En Guayaquil, los nombres de las calles y monumentos debilitan su identidad, ya que los mismos no son alusivos a sus grandes representantes. Por el contrario, estos espacios se encuentran con personajes que denotan prepotencia, ignorancia y superficialidad. Historia del niño que quería ser pendejo. La conceptualización del niño globalizado ya cuenta con una conciencia de su futuro. Un diccionario inefable. Se generan varias preguntas en cuanto a la inclusión de personajes peruanos en el diccionario biográfico del Ecuador. Esto genera gran confusión y desinformación. Una gotita más, pero que no derrama el vaso. Asimismo, hay libros con información errónea, que aparte de confundir, dan una imagen de ignorancia y desfachatez. Algo sobre el egoísmo humano. Las constantes rivalidades entre costeños y serranos son el drama de la población ecuatoriana. Se ocupan en cosas vanas que limitan su progreso. Capítulo 10. Pluriculturales o plurinacionales. Obviedades para unos pocos, pero tal vez no para los muchos. Como resultado de un proceso histórico, el Ecuador es un estado pluricultural. Las etnias indígena y negra, así como la china y árabe, han sido las menos respetadas, pero asimismo influyeron en la conformación del mestizaje. Una primera vuelta alentadora. Los votos decisivos por número de sufragantes se centran en el Guayas, por lo cual la conciencia de voto de esta provincia puede romper con las barreras regionalistas, ya que elimina la particularidad de que en la sierra quieren un líder serrano y en la costa un líder costeño, sin analizar el mejor candidato para el beneficio social. 2 alcaldes y los resultados. Al tomar conciencia del voto, cuando hay un candidato óptimo, el pueblo deja a un lado sus discursos populistas. Pero al no haber un candidato óptimo, el pueblo en rechazo optará por dar su voto al menos malo. Las ganancias inmediatas. Que el pueblo ecuatoriano rompa con estereotipos y no quiera a un loco o payaso en el poder es una gran ganancia. La identidad como manipulación. La identidad es manipulada a través de los partidos populistas y el clientelismo. Los votantes buscan un líder que mejore sus condiciones de vida. Finalmente, se puede decir que el Ecuador sin duda es un país pluricultural, mas no plurinacional. Capítulo 11. La brecha se cierra y la identidad cobra mayor estructura. Ni Montubio ni Longo, ni mono ni marciano, tampoco chulla quiteño o madera de herrero. Los estereotipos que se han arraigado en el regionalismo, refiriendo que el costeño es alegre, ocioso, vengativo, poco religioso, práctico en la política, de manera individual solidario, de manera colectiva egoísta. En cambio, el serrano es melancólico, tranquilo, indolente, religioso, romántico en la política, generoso de manera colectiva,
ya son irrisorios, ya que la identidad nacional se va construyendo. La dolorosa imagen de Espejo. La percepción de Espejo sobre el serrano era de ser servil y obediente, y del costeño como prepotente e igualado, la cual ciertamente ha cambiado. Ni el serrano ni el costeño se limitan al estereotipo de Espejo. Una reflexión de muchos años. Hay que inventarse para poder sobrevivir. Las derrotas no deben ser cultivadas ni dar frutos. Capítulo 12. Errores ajenos, propios e inducidos. Los errores propios del autor fueron asumir que Joaquín Gutiérrez estaba muerto por haber nacido en 1910, omitir en una descripción a la maestra ecuatoriana Esperanza Cruz, ignorar que en Guayaquil existen unas cuantas calles con los nombres de ilustres guayaquileños. Finalmente, respecto al diccionario del Ecuador, tener una visión equivocada de Cacique Álvarez. Otro, pero no tanto. El listado de bajas en la guerra del Cenepa indica que 19 muertos eran serranos y 12 de la costa y oriente. Será por este libro, el municipio de Guayaquil, posterior a la crítica de los nombres de las calles, incrementó 24 nombres de prestigiosos guayaquileños. Nuevo ejemplo de quiteñocentrismo. Hay una gran diferencia entre el quiteñocentrismo que corresponde a las élites y la quiteñidad popular. El quiteñocentrismo denota bajeza al trato con las personas de la costa, lo cual es muy lamentable. Una raya más al tigre. Los afroecuatorianos son muy importantes en la construcción de la identidad del país. Asimismo, han aportado al enriquecimiento de la cultura nacional. Del caldo de manguera a la hamburguesa. Guayaquil es una construcción de lucha de clases, tradiciones, cambios, influencias extranjeras, migraciones, lo cual ubica a su identidad entre propia y una globalizada. Halloween y olvido. Si bien es cierto, la viveza criolla ha llegado al punto de convencer a extranjeros de comprar gallinazos haciéndolos pasar por cóndores bebés. En cambio, la globalización ha vendido fiestas como la Navidad o el Halloween. Este último desplazó el Día del Escudo, una fecha cívica muy importante en la identidad del Ecuador. Paréntesis con dólares y otros dolores. La dolarización se suma a los despojos que ha sufrido la identidad ecuatoriana. Entre la identidad y la globalización. En la construcción de la identidad frente a la globalización, se debe eliminar el discurso centralista y promover autonomías. La triadización, 3 poderes distintos y una sola explotación verdadera. La globalización se presenta en 3 escenarios. El primero, permite la apertura externa y libera los mercados en todas las naciones. El segundo, generaliza los patrones de consumo, comportamiento y culturales. El tercero, genera interdependencias entre todos, de los cuales los países en vías de desarrollo claramente son los que menos reciben. Un ejemplo de solidaridad. La solidaridad está prohibida en el neoliberalismo, puesto que esto no genera ganancia, pero ello no ha impedido que el Ecuador, la gente sea solidaria. Solidaridad y orgullo simultáneos. La solidaridad y el orgullo conforman la representación simbólica que motiva a los ciudadanos, como pedrada en ojo tuerto. La corrupción se ha ido arraigando en la sociedad ecuatoriana, la cual debe ser combatida. Esto representa una ardua tarea que requiere de la participación ciudadana. La corrupción no es exclusividad nuestra. Se ha generalizado el concepto de que la corrupción solo se da en el tercer mundo, lo cual es una falacia. En los países desarrollados también se han dado a conocer casos de corrupción. Una autoestima peligrosamente devaluada. No hay seguridad en que la paz con el Perú sea permanente. Los ecuatorianos quieren mantener la paz. El Tiwinsa, en el sentir colectivo, se denota como una donación que se hizo al Perú. ¿Cómo nos ven? Guayaquil y Quito han sido descritos como lugares que no merecen ser visitados. Es aquí donde la representatividad simbólica implica la responsabilidad de la identidad basada en la realidad. Miradas adicionales. Falsean la identidad ecuatoriana, haciendo de menos a indios y a negros, mostrando la diversidad como una vergüenza. Campeones de la meada, folclóricos y tragicocómicos. La visión de burla del país es producto de las actitudes cerradas de la población, como fue hacer llamadas falsas cuando se implementó el servicio de emergencias, o el caso de Lorena Bobbitt. De la descentralización a las autonomías. El centralismo es el principal promotor del regionalismo, ya que no permite una distribución equitativa de la economía y que las provincias puedan satisfacer sus necesidades. Otro piti de cómo nos ven. En el exterior tachan al Ecuador como un país separatista, lo cual es falso. La propuesta de autonomía provincial tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Seriedad y sencillez de lo irreversible. Separar los rasgos esquizofrénicos favorecerán la integración a través del diálogo y estableciendo bases de conocimiento, aceptando las diferencias entre provincias. Fracaso y deshonor de las élites regionales de poder. La creencia de que no se puede cambiar lo que se es o han dicho que es, limita las posibilidades de supervivencia como nación. Sin duda, los grupos élites se caracterizan por ser egoístas, individualistas y no solidarios. Asimismo, populistas, clientelares y no ciudadanos. Son quienes impiden el fortalecimiento de la construcción de identidad. Palabras finales por interpuesta persona. Se debe aprender a amar a su región sin que esto se convierta en regionalismo y romper con la esquizofrenia, afianzando la identidad nacional. Crítica. En el texto se muestra la problemática social del Ecuador, generada por el regionalismo y la construcción de su identidad, el poder de la sociedad a través de grupos populares y élites. Tras 13 años de la publicación del libro, la política ecuatoriana continúa contaminada por la corrupción, grupos élites, populismo y clientelismo.
Bajo estas situaciones, la solidaridad y participación ciudadana de costa y sierra se ha fortalecido. Es menester indicar que el correísmo fue un factor fundamental para producir en el país una visión unificada de progreso, independientemente de sus aciertos o desaciertos. Sin duda, siguen dándose hechos emotivos que dan a conocer al Ecuador ante el mundo, como por ejemplo la clasificación al Mundial. Asimismo, sucesos que generan una visión negativa del país, que denotan problemas sociales como es la crisis de seguridad. A pesar de ser situaciones totalmente opuestas, generan una unión dejando a un lado las diferencias regionales. La identidad está en constante cambio. La apropiación, aceptación y tolerancia entre regiones de la sierra, costa, oriente e insular, así como la pluriculturalidad étnica, enriquece la unión entre ecuatorianos.